Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Enrique Guajardo. Me gusta que me digan Quique, Quique Guajardo. Desde niño así ha sido. Voy a cumplir 37 años ya, si Dios quiere, el 11 de diciembre. Y soy de Monterrey, Nuevo León, México. Y mi historia, pues es una historia que ha pasado por varias adversidades en la vida y me gustaría platicarles ahorita acerca de eso y de lo que he aprendido en el camino, de cómo he visto la vida después de lo que me tocó vivir y espero que sea de su agrado y que sea de bendición para ustedes. Yo soy el mayor de tres hermanos. Eh, en mi casa pues, vivíamos mi papá, mi mamá, mi hermano, mi hermana todavía no nacía y todo era normal como una película, ¿no? O sea, mi papá me levantaba, íbamos a la escuela, salía de la escuela, pasaba por mí, comíamos todos juntos en familia y así fue hasta que nació mi hermana y a los meses de nacer mi hermana, mis papás tomaron la decisión de separarse. Yo tenía 8 años en ese momento. Y para mí fue algo, pues, complicado, ¿no? Y disruptivo en el sentido que, pues, estar acostumbrado a que mi papá me llevara a la escuela y que comiéramos todos juntos en familia, de repente, pues, todo cambió, ¿no? O sea, me iba en un transporte a la escuela, pasaba por mí una camioneta y me llevaba a la escuela, llegaba a la casa, no estaba mi mamá, no estaba mi papá lo veía nada más los domingos, todo el tiempo me la pasaba solo y mi vida empezó a cambiar en ese punto, ¿no? Mis papás lamentablemente no supieron divorciarse, o sea, la verdad es de que fue así y yo al ser el mayor, pues me tocó todos los problemas, ¿no? Tanto el que mi mamá ve y dile a tu papá esto y mi papá ve y dile a tu mamá esto y fue una batalla en la que me dejaron en medio y yo fui creciendo con mucho rencor, la verdad, fui creciendo con mucho rencor, con mucho odio, con mucho enojo. Eh, Entré a la prepa, me mandaron a vivir a Estados Unidos, solo con una familia para aprender inglés, tenía como 15 años, estuve un año allá. Cuando regreso para Monterrey, entro a la preparatoria, hago deporte, siempre fui una persona que me gustó el deporte, tanto el fútbol como el gimnasio. Eh, para los 17 años empecé a sentir un dolor muy fuerte en la rodilla y yo fui con mi mamá, pues obviamente estás joven y todo le preguntas a tus padres, ¿no? Fui con mi mamá y le dijo, ¿sabes qué, mamá? Me duele mucho la rodilla, ¿qué puede ser? Y pues ya saben cómo son las mamás, ¿no? O sea, le echó la culpa que hacía mucho ejercicio, que tenía que bajarle. Me dijo, es parte de la adolescencia, estás creciendo, los huesos se estiran, es normal que te duela. Y pues se me hizo muy lógico, ¿no? Lo que me estaba diciendo. Y dije, pues sí, tiene razón. Debe ser eso que estoy creciendo y los huesos se van estirando y pues por eso me está doliendo. Fue pasando el tiempo y yo seguía con ese dolor, ¿no? O sea, el dolor no cesaba. Mi mamá me decía que me tomaba medicamentos, se me quitaba el dolor, pero el dolor continuaba, ¿no? Ya en definitivo hubo una madrugada, o sea, un viernes en la madrugada en la que no pude dormir. Antes de irme a la prepa, me acuerdo que hablé con mi mamá y le dije, nada más, sabes que no puedo dormir, ya el dolor es demasiado intenso, no me deja dormir, ¿qué hago, no? Me dijo, ve al hospital, que te revisen y vamos a ver qué es lo que tienes. O sea, ya llevas mucho tiempo con el dolor, vamos a revisar. Salgo de la prepa, voy al hospital, me dice el doctor qué es lo que me pasaba, le digo, sabes que me duele la rodilla, me saca una radiografía, me dice, en la rodilla no tienes nada. Yo ya estaba a punto de irme y mi mamá iba llegando y me dice, ¿sabes qué? Ya hablé con un traumatólogo, que es primo mío, vamos a esperar a que venga para que te revise, pues ya estamos en el hospital, vamos a hacerte un estudio más completo pues, para estar tranquilos de que no es nada, ¿no? Llega el traumatólogo, me hacen los estudios, estoy como unas 2 horas ahí y el doctor no traía los resultados ni nada, yo ya me estaba desesperando. Y en eso va llegando y mi mamá pues, estaba llorando, como que ya le habían dicho, ¿no? Y me dice, ¿sabes qué, Quique? Acabamos de revisar tu radiografía, en la rodilla no tienes nada, pero en la pelvis estamos viendo que tienes una mancha del tamaño de una pelota de béisbol. Entonces es algo grande, te tienes que quedar internado, tenemos que hacer una biopsia. Pues yo no sabía nada de lo que me estaba hablando, ¿no? Le digo que es una biopsia, me dice una biopsia, te vamos a meter a quirófano, vamos a enterrar una aguja, vamos a raspar, eso lo vamos a sacar, lo vamos a mandar a un estudio, a patología, y tenemos que revisar qué puede ser esa mancha negra, ¿no? Puede ser un absceso, puede ser un quiste o puede ser un tumor, y si es un tumor, tenemos que saber si es bueno o es malo. Para ese entonces,
que fue en el 2004, pues las redes sociales, creo que Facebook apenas estaba saliendo, ¿no? Entonces, yo había escuchado, o sea, el doctor me decía que podía ser que si era lo peor, podía ser un cáncer, ¿no? Y fue por eso que mi mamá estaba llorando. Entonces, yo sabía que la palabra cáncer era algo fuerte, pero no sabía qué tan fuerte era, ¿no? O sea, no tenía tanto conocimiento, era ignorante en el tema. El dolor ya era tan fuerte que me tuve que quedar, o sea, me quedé internado para la biopsia, pero ya me tuve que quedar internado en lo que salían los resultados porque ya era un dolor donde ya estaba en silla de ruedas, ya no podía caminar, me estaban dando medicamento por vena. Pasa una semana y llegan los resultados y pues lamentablemente nos dice el doctor, ¿no? Dice aquí que es un tumor maligno, es un cáncer y es un tumor, es un cáncer que se llama osteosarcoma, que es cáncer de hueso. El único problema es que ese tipo de cáncer da en huesos largos como el fémur o en la rodilla y a ti te dieron un hueso plano que es la pelvis. Y ya estuvimos revisando aquí en México y no hay, o sea, no hemos tenido un caso similar al tuyo. La mejor opción que vemos para ti es que vayas a Estados Unidos con este doctor y que te revises y que te diga qué tipo de cáncer, qué tipo de tratamiento hacer, ¿no? Y ver si lo podemos replicar acá en Monterrey. Como les digo, yo había escuchado esa palabra, pero no me imaginaba lo grave que era, ¿no? Entonces, me acuerdo que volteé a mis papás y les dije, pues vamos a Estados Unidos. O sea, si nos dicen que allá está la respuesta, vamos para allá. Salgo del hospital, pasan 2 semanas. Lo que yo no sabía es que el doctor que me decían que me atendiera en Estados Unidos se tardaba 6 meses en atenderme y yo no iba a aguantar 6 meses. O sea, yo les digo, yo estaba en silla de ruedas, mi cáncer estaba creciendo muy rápido. Y el otro problema que teníamos es que mi seguro médico no me estaba, o sea, me estaba poniendo trabas para no ir a Estados Unidos a revisarme. Pasan esas 2 semanas y más o menos como un día como en estas fechas de diciembre, porque les digo, yo cumpleaños el 11 de diciembre, fue unos días antes, voy al hospital de Estados Unidos. Resultó ser que el doctor de Monterrey, las diosidencias de la vida, ¿no? O sea, el doctor de Monterrey le manda un mensaje al doctor de Estados Unidos donde le dice, oye, no te aguantas 6 meses, ¿cuándo lo puedes atender? Y dijo, bueno, mándamelo de una vez y lo atiendo entre consultas, ¿no? Y el seguro dijo, ¿saben qué? Vayan, se van cubiertos. Entonces ya nos fuimos más tranquilos a Estados Unidos a ver qué nos daban, ¿no? Qué nos decían. Llego al hospital y esta es una parte en la que más en estas fechas me remonto a ese momento, ¿no? Llego al hospital y me dicen, espera aquí el doctor, ahorita te atiende. 5 horas me dejaron esperando ahí y yo me acuerdo que esas 5 horas me sirvieron bastante, ¿no? Porque me ponía a pensar y decía, estoy a nada de cumplir 18 años. ¿Qué pasa si ahorita llega el doctor y me dice que me quedan 6 meses de vida? Y por mi mente pasó todas las veces que por flojera, que por pereza, por no querer salir, me decían, oye, vamos a hacer esto. Y decía, no, no puedo, cuando realmente sí podía, pero por pereza no lo hacía. Me puse a pensar todas las veces que pude hacer algo y por miedo al que dirán o por miedo a fracasar no lo hice. Me puse a pensar todas las veces que le pude haber dicho te quiero a mis papás y no lo hice por rencor que tenía, por el enojo. Me puse a pensar en todo lo que me faltaba por hacer. Yo decía así, oye, si ahorita llega el doctor y me dice que me quedan 6 meses de vida, ¿qué cosas dejé de hacer? O sea, yo ya me sentía que era un adulto y que ya iba a cumplir 18 años y que ya era mayor de edad y ya era un adulto, ¿no? Y cuando me puse a pensar en todo lo que me faltaba por hacer, viajar por el mundo, aventarme un paracaídas, graduarme, tener familia, tener una casa, dije, ¿sabes qué? No he vivido nada. O sea, por más de que yo me sentí un adulto, soy apenas un niño. Y si me muero mañana, no tengo nada que me pueda llevar de recuerdo, o sea, no he hecho nada como para aprovechar en esta vida. Me sentía decepcionado de mí, de decir, tenía un regalo tan grande como es la vida y hasta ahorita me voy dando cuenta de lo valioso que era, ¿no? O sea, si me voy mañana, realmente no le saqué provecho. Me puse a pensar que es como si de repente llegan y me dicen, no, te voy a dar un Ferrari y el Ferrari lo dejo ahí en mi casa y no lo agarro y pasan 10 20 años y de repente dicen, no, ya me lo voy a llevar y yo, oye, espérame, pues me acabo de dar cuenta que lo tenía, ¿no? O sea, así me sentía, ¿no? Como que tenía algo tan grande como la vida y nunca le saqué provecho. Pasan esas 5 horas y llega el doctor, se sienta y nos dice, ¿no? O sea, los doctores muy fríos, más en Estados Unidos, y nos dice, Enrique, como te dijeron en Monterrey, es un cáncer muy agresivo, es un cáncer de hueso que está ubicado en una zona cercana a los órganos, tenemos que atacarlo de inmediato, darte la quimioterapia más agresiva que tenemos, va a ser quimioterapia doble, una por catéter central, otra directa al tumor,
vamos a darte 10 ciclos de quimioterapia dobles. Si la quimioterapia reacciona y reduce el tumor, vamos a hacerte una operación en la que te vamos a quitar el hueso, la pelvis, y te vamos a poner un injerto, un hueso de cadáver. Va a ser una cirugía muy riesgosa y difícil, que ya platicaremos en su momento. Y luego empezaron a manejar mi vida en porcentajes, ¿no? Y fue donde también me sacó de onda porque pues uno más a esa edad piensa que se va a morir de grande, ¿no? Y de viejo, y de repente te dicen, oye, tienes el 10% que te cortamos la pierna, tienes el 10% de quedar estéril, tienes el 30% de morir, y de repente, pues a lo mejor tú dices, el 30% es muy poco, pues sí, pero cuando se trata de tu vida, haz de cuenta que te dijeron que tienes el 1000%, ¿no? Y yo me acuerdo que le decía al doctor, pero, o sea, es mucho, ¿no? Me dice, pues es lo único que podemos hacer y es atenderte ya, de inmediato, ¿no? Esas 6 horas, 5 horas que estuve esperando al doctor me sirvieron bastante, porque yo me acuerdo que el doctor dice, pues si quieren, platíquenlo, y si toman la decisión, pues nos avisen y empezamos a mover papelería y todo para empezar de una vez. Y yo me acuerdo que antes de que saliera el doctor le dije a mis papás, ¿qué hacemos? O sea, rendirme no es opción, quiero luchar, quiero viajar por el mundo, quiero hacer todo lo que me puse a pensar esas 5 horas que me faltaba por hacer, ¿no? Entonces ya llegamos a un acuerdo con el doctor, me dio la oportunidad de pasar mi cumpleaños, Navidad, Año Nuevo en Monterrey, México, y empezar en enero el tratamiento en Houston. Entonces, eso hice, ¿no? Me vine para Monterrey, pasé el mejor cumpleaños de mi vida, la mejor Navidad, el mejor Año Nuevo, juntos, en familia, con mis amigos, y me voy para Estados Unidos y empiezo con mi tratamiento, ¿no? Me empiezan a dar la quimioterapia se hacía de esta manera, ¿no? Me metían al hospital una semana donde me daban quimioterapia una semana, salía del hospital 2 semanas, una semana que eran efectos secundarios y una semana de descanso, por así decirlo, y luego otra vez quimioterapia. Entonces, mi primer ciclo de quimioterapia que me dieron, yo la verdad no sentí nada, ¿no? Yo le decía a mi papá, oye, no siento nada. Mi papá se fue a vivir conmigo y yo decía, no siento nada, pues ojalá y así sean todas, ¿no? Ya para mi segundo ciclo de quimioterapia ya empecé a sentir los efectos, ¿no? Y como eran quimioterapias dobles y las más fuertes que tenían, yo ya para el segundo ciclo de quimioterapia ya había bajado 15 kilos, para el tercero ya había bajado 25, ya era un esqueleto completamente, estaba tan débil que no me podía ni parar, o sea, de lo débil que estaba. Hubo una ocasión en la que me quise parar y me desmayé, o sea, estaba demasiado débil. No salía, o sea, todo el tiempo me la pasaba hospital o departamento, hospital, hospital, departamento, o sea, no tenía fuerzas para ir a ningún lado, todo el tiempo estaba en cama, ¿no? Y pues fueron momentos complicados, o sea, muy, muy difíciles. Hubo noches en las que yo platicaba con Dios y le decía, o sea, donde yo me sentía muy mal, donde no sabía, o sea, yo tenía la fe de que iba a salir adelante, pero sí había noches en las que no sabía si me iba a volver a despertar, o sea, me sentía muy, muy mal, muy, muy débil. Y yo siempre le decía a Dios, tú dame la oportunidad de abrir los ojos y lucho, ¿no? Hubo una ocasión en la que mi mamá me fue a visitar a Estados Unidos y esa es una parte que yo cuento en mis conferencias porque para mí es bien importante, ¿no? Yo me sentía ya bien sofocado, cansado, o sea, ocupaba agarrar aire, estaba en el hospital, tenía 2 días de no comer, les digo, me sentía muy débil y le dije a mi mamá, por favor, ve por una silla de ruedas y sácame al patio del hospital. Entonces va por la silla de ruedas, me saca al patio y era de noche. Y me acuerdo que estábamos en el patio y mi mamá estaba sentada en la banca y yo estaba en la silla de ruedas y yo estaba volteando para el cielo. Y tuve esta plática con Dios que todos en algún momento tenemos, ¿no? Me acuerdo que volteé a ver al cielo y le dije a Dios, ¿por qué yo? ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué me está pasando esto a mí? O sea, tengo 18 años apenas. ¿Por qué mientras yo estoy luchando por mi vida solo en Estados Unidos hay gente que está luchando por destruir su vida en otro lado? Nunca le he hecho daño a nadie. ¿Por qué me está pasando esto a mí? Y les voy a decir la verdad, o sea, yo estaba enojado con Dios. Estaba decepcionado por el hecho de, no soy mala persona, ¿por qué me está tocando vivir esto, no? Y ahí entendí una parte bien importante, ¿no? O sea, hasta ese momento, por más de que lo que yo estaba viviendo era un problema tanto personal, pero también familiar, esta era la primera vez que yo tenía que luchar por un problema, ¿no? Porque les digo, en mi época de niño, pues era rebelde y me corrían de una escuela, mi mamá y mi papá me encontraban otra, siempre me resolvían los problemas. Pero esta era la primera vez que yo tenía que resolver este problema luchando, ¿no? Y entendí que Dios me dijo que no era un por qué, sino era un para qué. O sea, qué aprendizaje me iba a llevar de este camino que iba a recorrer, ¿no? De este momento complicado.
Cuando tú vas conociendo la historia de Dios, vas encontrando similitudes con tu vida, ¿no? Y yo siempre me había sentido mal por haber cuestionado a Dios. Y cuando conoces la palabra, te das cuenta que Dios también, Jesús al bajar al ser humano, o sea, al ser humano, al sentir dolor, al sentir miedo, él también cuestionó a veces las cosas que tenían que hacer, ¿no? O sea, como cuando Judas lo traicionó y sabía que iba a pasar por un viacrucis y que iba a pasar por dolor, él también pensó, si es tu voluntad que así sea, pero pues no quiero pasar por esto, ¿no? Y eso, quieras o no, a mí, ya con el tiempo, cuando empecé a conocer esto, me reconfortó en el saber que él sentía el mismo dolor que yo sentí en ese momento y la misma fatiga y frustración que yo sentí en ese momento, ¿no? Regreso para el cuarto hospital y me siguen dando quimioterapias. Llega el momento de la cirugía. Después de mi cuarto ciclo de quimioterapia, me dice el doctor, la quimioterapia está reaccionando, gracias a Dios, vamos a operar. Y pues yo dije, pues órale, opérenme, ¿no? Y me dice, no, pero tenemos que platicar contigo porque te tenemos que decir todos los riesgos que conlleva la cirugía. Entonces traen un traductor, porque obviamente todo era en inglés, y me empiezan a platicar, ¿no? Imagínense que yo tengo 18 años y estoy escuchando esto. Me dicen, Enrique, la pierna que te vamos a abrir, te vamos a hacer una cirugía larga, que dura como 18 horas. Van a ser 18 horas de anestesia general. Estás muy débil, pesas 54 kilos, puedes morir por la anestesia. Mientras te estemos operando, te vamos a hacer transfusión de sangre. Puedes contraer alguna enfermedad por la transfusión de sangre. El lado que te vamos a abrir, en la pierna, te vamos a abrir en 3 partes. Por ahí corre la vena aorta. La podemos cortar y puedes morir desangrado. Entonces empezaron a decirme todo eso y me sorprendía, ¿no? Me acuerdo que también me dijeron, oye, puedes, puedes quedar en coma, ¿cuánto tiempo quieres estar conectado? Y eran preguntas que a los 18 años nunca te imaginas que te van a hacer, ¿no? Yo me volteé a mis papás y les decía, pues, ¿cuánto tiempo es lo normal? O sea, no tengo idea, soy ignorante en este tema, ¿no? Les digo, ¿qué otra opción tengo? Me dicen, es tu única opción. Y ya como que, pues, o sea, me reí porque decía, bueno, pues no me la pones tan difícil, ¿no? O sea, es o te operamos, entonces tengo que firmar sí o sí, ¿no? Nada más, lo único que quieren ellos es la firma de que cualquier cosa que llegue a pasar y que te dijimos, pues tú firmaste el consentimiento de que ya nos diste permiso, ¿no? Entonces me acuerdo que me dijeron, te vamos a dejar de dar quimioterapia un mes para tratar de que te recuperes lo más que puedas de los glóbulos y todo, y en un mes te operamos. Me fui para Monterrey, estuve con mi familia, con mis amigos, regreso para Estados Unidos, y este es otro momento que también yo guardo mucho en mi corazón, porque un día antes de la cirugía yo me sentía muy impaciente, ¿no? O sea, yo no sabía qué iba a pasar al día siguiente, no sabía si iba, la verdad es de que no sabía si era un 50-50 las posibilidades de vivir, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que estaba en la noche en mi departamento y yo sentía, no me quería dormir, o sea, es una sensación bien rara, pero por más de que no estuviera haciendo nada, quería estar despierto, quería aprovechar cada segundo y cada minuto de vida. O sea, decía, es que no me quiero dormir, o sea, quiero estar despierto, no quiero dormir y darme cuenta que pasaron 6 horas y que no aproveché y no hice nada, aunque estuviera despierto, ¿no? Me acuerdo que me metí a Messenger en ese entonces y empecé a platicar con amigos y les decía que, o sea, que los apreciaba mucho, que los quería mucho, que les agradecía el apoyo que me estaban dando. No era como una despedida, pero era un agradecimiento, ¿no? No sabía qué iba a pasar el día siguiente. Y no podía dormir, tenía mucha ansiedad y dije, ¿sabes qué? Déjame ir a hablar con mi papá. Mi mamá no estaba en Houston, iba a llegar en el inter de que yo estuviera en el quirófano. Entonces déjame ir a hablar con mi papá y cuando voy con mi papá, el problema que yo tengo con mi papá es de que mi papá siempre me crió de una manera fuerte, ¿no? Al cual le agradezco. O sea, nunca lo vi llorar a él, nunca me dijo te amo, aunque me lo demostraba con acciones, dejó todo para seguir conmigo, pero nunca fue expresivo con palabras, ¿no? Entonces es difícil de repente expresarte con palabras cuando tienes un sentimiento. O sea, nunca fui así y más decírselo a mi papá que tampoco nunca fue así conmigo, ¿no? Siempre fue levántate, no llores, levántate y lucha, siempre fue así. Entonces, llegó al cuarto de mi papá y le digo, papá, me gustaría hablar contigo. Me dice, sí, siéntate, mijito. Entonces me siento y me le quedo viendo y yo no sabía qué le iba a decir, o sea, realmente era como que tenía ansiedad y que quería platicar con alguien. Y apenas iba a hablar y en eso se me hace un nudo en la garganta, ¿no? Y son esos nudos en la garganta que te duele la cabeza de saber que
que tienes tanto que decir, pero no sabes cómo decirlo y no sabes cómo expresar porque nunca te acostumbraste a decir te amo, nunca te acostumbraste a decir te quiero, nunca te acostumbraste a decir tus sentimientos. O sea, durante toda mi niñez siempre fui muy cerrado porque nunca sentí ese cariño de esa manera, ¿no? De la manera expresiva, y nunca lo supe expresar. Sentía un nudo en la garganta, de esos que te duele la cabeza, no sé qué decir. Me dice mi papá, tranquilo, dime, ¿qué me quieres decir? Y en eso como que agarré valor y me solté, ¿no? Y le dije, papá, quiero que sepas que te amo con todo mi corazón. No sé qué pueda pasar mañana, pero pase lo que pase, tienes que estar orgulloso de lo que has hecho como papá. Dile a mi mamá lo mismo, que la amo, que ha sido mi mayor ejemplo y que creo que tengo la oportunidad de que sepan que lo han hecho bien. Es una oportunidad que no tienen muchos y yo la tengo ahorita, ¿no? Y eso es lo que digo en las conferencias, el superpoder que tienen los papás de cuando un papá te dice, no te preocupes, mijito, todo va a estar bien, te da una tranquilidad que dices, todo va a estar bien, ¿no? Y me acuerdo que mi papá me dijo, mijito, no te preocupes, todo va a estar bien. Yo me levanté y me fui al cuarto y me dormí como si no fuera a pasar nada al día siguiente. O sea, con una tranquilidad de, ya hice lo que tenía que hacer, pase lo que pase, todo va a estar bien. Al día siguiente me levantan, voy al quirófano, me empiezan a poner tubos por todos lados, llega el doctor, me dice, ya viene el anestesiólogo, y antes de que llegara el anestesiólogo, me empecé a platicar con Dios y le decía a Dios, Dios, ayúdame a abrir los ojos, ayúdame a abrir los ojos. Y es algo bien curioso porque todos rezamos siempre pidiendo algo, ¿no? Agradeciendo también, pero siempre pidiendo algo. O sea, Dios quisiera trabajo, Dios quisiera escuela, Dios quisiera un carro. Y en ese momento yo me di cuenta y decía, ya tengo todo, o sea, lo único que necesito es despertar. O sea, en ese momento yo no le decía a Dios, Dios, quiero despertar en la playa, Dios, no, decía, Dios, aún y aunque despierte en un hospital con el mayor dolor que pueda tener en mi vida y con cáncer, quiero despertar, o sea, quiero luchar, quiero tener la oportunidad de luchar. No te pido que de repente ya me levante y no tenga nada, no, o sea, quiero que me des esa oportunidad de abrir los ojos y yo poder luchar por mi vida, ¿no? Y me di cuenta de la importancia y la bendición tan grande que es despertar, ¿no? O sea, muchas veces no valoramos esa parte, nos despertamos, estamos tan acostumbrados a la vida que nos levantamos y damos por hecho que nos vamos a despertar y no, eso es una bendición que muchos no pudieron tener y en ese momento yo lo descubrí, ¿no? Llega el anestesiólogo, me pone anestesia, me quedo dormido, pasaron, pues para mí fueron 5 segundos, pero habían pasado como 22, 23 horas y me levanto y estaba en cuidados intensivos. Estuve en cuidados intensivos como una semana, de ahí estuve como un mes, mes y medio en un cuarto de hospital, este, pues, aliviándome con recuperación, rehabilitación. O sea, el dolor era, no lo puedo ni escribir, el dolor tan grande que era, o sea, no me podía mover, en la espalda me salían llagas por lo mismo que no podía, todo el tiempo estaba en una sola posición. Pero después de un mes y medio, gracias a Dios logramos salir adelante y salimos del hospital. Me dieron 4 ciclos de quimioterapia más y gracias a Dios llegó el momento que toda persona con cáncer espera, ¿no? Que me dijeron, Quique, venciste el cáncer. Y pues para mí fue algo increíble, ¿no? O sea, fue una batalla, fue una pelea de box en la que yo sentí que el cáncer le gané, no porque le gané en la pelea, sino porque se cansó de pegarme y yo me seguía levantando, ¿no? Yo le digo a la gente que me pegaba el cáncer y me caía y me levantaba y me volvía a pegar y me caía y me volvía a levantar. Y yo siempre sentía que Dios me agarraba el hombro y me decía, todavía no, o sea, levántate. Y me caía y me volvía a agarrar del hombro y me decía, todavía no, levántate. Y por más de que yo pesaba 50 kilos y era un esqueleto, me levantaba y decía, vamos a seguir luchando hasta que ya no puedan. Y gracias a Dios vencimos ese cáncer y me regreso para Monterrey y continúo con mi vida, ¿no? Obviamente fue una recuperación muy difícil en la que llegué siendo un esqueleto en muletas, tuve que empezar a aprender a caminar, tuve que aprender a hacer todo, ¿no? Esa época para mí fue una época muy oscura porque durante todo el cáncer yo estuve muy positivo y con estas ganas de luchar y todo, y ya cuando me alivié fue cuando caí en una depresión muy fuerte y estuve en esa depresión como un año y medio, ¿no? Y estuve en depresión, ya con el tiempo lo fui entendiendo, pero estuve en depresión por muchas razones. Una de las razones es porque es difícil haber pasado por una batalla tan fuerte
y de repente querer expresarla y que toda la gente te diga, ánimo, todo está bien. Y no todo está bien, y no todo el tiempo tengo que estar de ánimo. O sea, soy un ser humano y luché para ser un ser humano, no para todo el tiempo estar positivo, sino para tener estas emociones que me hacen humano, para sentirme triste, para sentirme enojado, para sentir miedo, para sentir felicidad. Y muchas veces cuando yo quería desahogarme, la gente me decía, eres un guerrero y ánimo. Y yo tenía que sonreír cuando por dentro estaba destrozado, ¿no? Y otra razón también que me fui dando cuenta es que la gente no, o sea, por más de que tiene la intención de ser positivo, nos falta empatía, ¿no? Para poder platicar con la gente. Y yo me sentía avergonzado también con Dios porque me daba pena verme al espejo y saber que me había dado una oportunidad y yo la estaba tirando por la basura. Y pasé por momentos muy difíciles, o sea, para mí, más allá del cáncer, la batalla más fuerte que he tenido ha sido la depresión porque cuando yo pasé por cáncer, mi cuerpo estaba débil y mal, pero mi mente estaba fuerte, ¿no? Y mi espíritu estaba fuerte. Entonces yo me podía esconder en mi mente y mi mente me motivaba y me ayudaba a salir adelante. Pero cuando me alivié del cáncer, mi cuerpo estaba fuerte, pero mi mente estaba débil. Entonces, cuando yo me quería esconder en mi mente me decía, no vale la pena, no vas a ir a ningún lado, ¿para qué estás vivo? ¿Qué vas a hacer de tu vida? No eres nadie. Entonces mi mente trabajaba en mi contra, ¿no? Era complicado mantener la fe y era complicado, o sea, por más de que nunca perdí la fe, era complicado el mantenerla, ¿no? Estuve así como un año y medio hasta que un día tuve una pelea muy fuerte en la que ya abrí los ojos y dije, ¿sabes qué? Tengo que cambiar, ya no puedo seguir así. Y empecé mi cambio, ¿no? Empecé a hacer pequeñas metas. Siempre le digo a la gente que no haga, que no se comprometa con metas grandes, que batallen mucho para llegar. Lo que les digo es, empiecen con metas pequeñas que sientan, metas pequeñas y rápidas, ¿no? Que sientan la gratificación inmediata para que se animen y que una meta les lleve a otra y así se van. Y luego poco a poco vayas alcanzando la meta a largo plazo, ¿no? Entonces eso empecé a hacer metas pequeñas que me hacía sentir orgulloso de mí y eso poco a poco se fue convirtiendo en metas más grandes y luego hasta que se convirtió en un hábito, empecé a cumplir metas ya por hábito. Lamentablemente, como a los 6 meses o al año de que me empecé con este cambio, me hablan por teléfono y me dicen que me regresó el cáncer, que se me hizo metástasis en otro hueso y que tenía que regresar a Estados Unidos para volverme a atender. Entonces, pues no les voy a mentir, sinceramente fue una situación muy complicada para mí, o sea, todavía no me aliviaba la primera vez, todavía me sentía cansado y me sentía golpeado la primera vez, o sea, estaba, y más todavía por la depresión que había pasado, ¿no? No sabía qué hacer, la verdad estaba, no quería ni hablar con nadie. Unos meses antes había fallecido mi mejor amigo y había fallecido en un accidente y murió al instante, ¿no? Y para mí fue un momento difícil porque, pues él siempre estuvo conmigo en todo momento y yo no pude estar con él en ese momento, ¿no? No sabía con quién hablar y lo que se me hizo, a lo mejor van a pensar que estoy loco, pero se me hizo de que, ¿sabes qué? Déjame ir al panteón. El panteón quedaba como a 5 minutos de mi casa, donde lo enterraron. Y dije, ¿sabes qué? Déjame ir al panteón y a la tumba de mi amigo, ¿no? Tenía que desahogarme y no quería platicar con nadie porque sabía que la gente me iba a decir, ánimo, todo está bien, échale ganas, y no quería escuchar eso, la verdad. Voy al panteón y me desahogo, ¿no? Empiezo a quejarme y a enojarme, decir, no, no quiero luchar. Tenía 21 años en ese momento, no quiero luchar, me quiero rendir, no quiero otra cirugía, no quiero otra quimioterapia, ya no quiero luchar, ¿cuántas veces más me va a pasar esto? Estoy cansado, todavía no me recupero la primera vez. Yo estaba decidido que no iba a luchar, ¿no? Y en ese momento yo siento que Dios obró en mi vida porque hizo que me pusiera a pensar en mi amigo y me puse a pensar y decía, lo que mi amigo hubiera dado por tener la oportunidad que tengo yo de luchar, lo que la familia de mi amigo hubiera dado porque su hijo hubiera tenido la oportunidad que tengo yo de luchar. O sea, estoy despierto, tengo la oportunidad de pelear por mi vida. ¿Por qué rendirme antes de pelear? O sea, ¿por qué tirar la toalla cuando ni siquiera me he subido al ring? O sea, ¿cómo voy a perder una batalla antes de iniciarla, no? Y me acuerdo que eso me cambió mi mentalidad completamente. O sea, después de ese momento dije, vamos a luchar y vamos a salir adelante. Por mí, por mi amigo, por su familia, por mi familia, pero vamos a salir adelante.
Entonces me fui para Estados Unidos y empezamos el tratamiento otra vez quimioterapia. Esta vez fue más complicado porque el injerto que me habían puesto la primera vez, o sea, el hueso de cadáver, se me rompió, mi cuerpo lo rechazó, pero me decían los doctores, Quique, no te podemos poner una prótesis. Yo desde los 21 años estoy en muletas. Me dicen, no te podemos poner una prótesis porque primero te tenemos que salvar del otro cáncer, quitarte el otro hueso que también tienes tumor, y hasta que te alivies de eso, ahora sí, mandarte a hacer una prótesis y ponerte una prótesis. Entonces, imagínense, o sea, fue otra vez quimioterapia, otra cirugía larga y complicada, muy difícil, que fue en Navidad. La cirugía fue un 12 de diciembre. Pasé Navidad en hospitalizado por la cirugía, pasé Año Nuevo en un hospital. Y es difícil, ¿no? O sea, son momentos de soledad muy, muy fuertes, o sea, momentos donde tienes que aferrarte a cualquier luz que puedas encontrar en tu vida porque la oscuridad es muy, muy fuerte, ¿no? Yo me acuerdo que estaba en Año Nuevo y pues mi familia pues obviamente estaba aquí en Monterrey porque era complicado que toda la familia estuviera allá y aparte en el hospital pues no podían entrar todos. Y yo decía, mi papá estaba dormido, y decía, no puedo creer que va a pasar un año nuevo encerrado en un hospital con cáncer y con dolor y todo. Y ahí aprendí algo bien importante, ¿no? Algo bien importante de la vida es, todos vamos a pasar por momentos complicados, todos. O sea, así es la vida. En algún momento vamos a estar arriba, en otro momento vamos a estar abajo. ¿De qué sirve estar pasando por un momento difícil y estarte quejando? O sea, si ya lo estoy pasando mal, mínimo, mínimo, déjame llevarme un aprendizaje de esto. Mínimo, déjame sacarle provecho a esto que me está haciendo daño, ¿no? O sea, porque ¿de qué sirve vivir algo que me está haciendo daño y nada más me hizo daño y pasó por mi vida y me hizo daño y se fue? No, 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 déjame sacarte provecho, o sea, no te vas a hacer nada más así, o sea, me vas a hacer daño, ok, pásale, pero déjame un aprendizaje de esto, ¿no? Y aprendí algo en ese momento y decía, por cada meta que tú te pones, siempre viene acompañado de un proceso. Cuando tú te pones una meta, siempre viene acompañado de un proceso. Y en ese proceso hay sacrificios que tienes que hacer para poder cumplir esa meta. Les voy a poner un ejemplo. A un niño que está en primaria no lo pueden mandar a secundaria porque no ha pasado por ese proceso de aprendizaje, ¿no? Y muchas veces tiene que hacer sacrificios de a lo mejor no ir a la fiesta de su amigo o algo por el estilo, por estudiar, porque tiene un examen. A lo mejor es un ejemplo tonto, pero quiero que entiendan mi punto, ¿no? En ese momento mi objetivo era vivir. El proceso que estaba viviendo era ese. Y el sacrificio que yo estaba haciendo era pasar un año nuevo encerrado en un hospital para poder luego pasar año nuevo donde yo quisiera, ¿no? Y a lo mejor va a parecer loco lo que le estoy diciendo, pero es la verdad, o sea, decía, si la estoy pasando mal, mínimo déjame llevar un aprendizaje, o sea, no quiero que pase desapercibido esta lucha que estoy haciendo sin no aprender nada de ello, ¿no? Salgo del hospital, me dan 4 ciclos de quimioterapia más y me dicen, Kike, venciste el cáncer por segunda vez. Y pues imagínense, ¿no? Si la primera vez me sentía fuerte, la segunda vez me sentía más, ¿no? O sea, cuando pasas por algo así tan complicado como lo que me tocó vivir, tus planes ya no son de aquí a 20 años, tus planes ya no son de aquí a 10 años, es de aquí a mañana, ¿qué puedo hacer? Para mí hay dos puntos súper importantes este, que me gustaría platicarles en cuanto a la fe. Yo hasta la fecha llevo 37 cirugías. Me quitaron la pelvis, me quitaron el isquio, me quitaron músculos, eh, me han operado mucho, ¿no? Y yo muchas veces le platico a la gente y les digo, humanamente no es posible soportar por el dolor que yo he soportado. O sea, humanamente es imposible soportar por la soledad, por el dolor, por la depresión, por lo que me ha tocado vivir. Dios ha estado conmigo en esos momentos. Y yo en mi Instagram, de hecho, puse una imagen porque yo me lo imaginaba de esa manera, ¿no? Hace mucho tiempo, cuando estaba más joven, veía una imagen donde de repente donde estaba una niña o un niño y aparecían como 2 o 3 piedras alrededor del niño, ¿no? Y se abre la toma y se ve donde Dios está protegiéndolo de todas las piedras que le estaban cayendo, ¿no? Y al final de cuentas, de todas las piedras que le estaban cayendo, pues 2 o 3 a lo mejor no le alcanzaban a dar, pero están alrededor. Y así me imaginaba a Dios en esos momentos, ¿no? En el sentido de, estaba pasando por esas lluvia de piedras y Dios estaba conmigo levantándome y diciéndome, no estás solo, ¿no? Otro punto que también es bien importante para mí es que
mucha gente no entiende lo que es cuando Dios te habla, ¿no? Y se imagina que de repente se imagina que de repente Dios va a bajar así en túnica, con barba y pelo largo, y: "Hijo mío, ¿cómo estás? Quiero platicar contigo". Y no, o sea, a final de cuentas tienes que estar sensible para poderlo escuchar, tienes que identificar esos momentos en los que Dios ha estado contigo, ¿no? Una vez estaba escuchando un video donde decía, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Si de repente mi mamá me habla por teléfono y me dice: ¿Cómo estás? Soy tu mamá". Voy a decir: "¿Quién eres?". "Tu mamá". Pues, obviamente, voy a saber quién es nada más al escucharla, ¿no? Porque es mi mamá y siempre ha estado conmigo, y nada más con escuchar su voz, yo sé que es mi mamá. Y eso también pasa con Dios. Si tú no platicas con Él todo o sea, seguido ni nada, no vas a identificar cuando realmente esté ahí contigo. Y a mí me pasó eso, ¿no? Una vez fui a un concierto de música para Dios, y me acuerdo que el que estaba cantando, de repente dijo: "Imagínense que están abrazando a Dios, imagínense que están abrazando a Dios". Y yo como que cerraba los ojos y me imaginaba eso, ¿no? Esa imagen donde de repente bajaba Dios así como el que conocemos todos, ¿no? Con túnica y pelo largo y barba, y me imaginé que me estaba hablando y de repente que me iba a abrazar. Para esto, en este punto, esto fue hace como 5 años, ¿no? Para esto, en mi época cuando me dieron cáncer, hay 2 partes, hay una parte en la que también platico en mis conferencias que digo, la muestra de amor más grande que he visto en mi vida fue cuando hubo una semana en la que yo ya estaba muy mal, muy, muy mal, muy mal. Y me acuerdo que mi mamá y mi papá, sin ponerse de acuerdo en esa misma semana, me dijeron: "Mijito, no sabes lo que yo daría por ser yo la que esté viviendo eso y que no seas tú. O sea, por ser yo la que esté pasando por ese dolor y que no seas tú". Y yo no me imaginaba quién quisiera pasar por ese dolor, ¿no? Pasan los años, en mi época de depresión, un día yo, o sea, después de que me alivié el cáncer del primero, un día yo llegué muy tomado a mi casa, llegué borracho y mi mamá me estaba esperando, ¿no? Y me acuerdo que mi mamá abre la puerta y me abraza y me dice: "¿Qué tienes?". Y digo: "¿Qué tengo de qué?". Me dice: "¿Por qué estás destruyendo tu vida? O sea, ¿por qué continúas haciendo esto?". Y le digo: "No sé". Me dice: "¿Qué tienes?". Y le digo: "Mamá, suéltame". Y me dice: "¿Qué tienes?". Y le digo: "Mamá, suéltame". Me estaba abrazando. Y me dice: "¿Qué tienes?". Y empecé a llorar, y no sé por qué lloré, o sea, les prometo que me empecé a desahogar y a llorar, y a llorar, y a llorar, no sabía qué estaba pasando, no sabía qué tenía, o sea, no sabía qué contestar. Pasan los años, 3 4 años atrás, en este momento que les digo, donde decían: "Imagínense que están abrazando a Dios". Yo me imaginaba eso, ¿no? Que de repente Dios iba a bajar, así una persona de barba, pelo largo, con túnica, y en eso se quita esa imagen y llega la imagen donde está mi papá sentado conmigo en el hospital, donde me dice: "Mijito, no sabes lo que yo daría por ser yo el que esté contigo en estos momentos, o sea, el que sea yo el que esté pasando por este dolor y que no seas tú". Se quita esa imagen y sale la imagen donde mi mamá estaba abrazando y me dice: "¿Qué tienes? ¿Qué tienes?". Y ahí entendí, ¿no? O sea, entendí esa parte donde Dios me está diciendo: "Yo siempre estuve ahí, nunca te dejé". A lo mejor no bajé con túnica y barba y pelo largo, pero yo, o sea, yo soy tu mamá, yo soy tu papá, yo soy ese doctor que estaba contigo en ese momento. Este, yo estaba ahí cuando estabas pasando por dolor y no podías más. Y y les digo, tienes que ser muy sensible para poder identificar ese tipo de cosas. Es difícil para mí cuando platico con gente que me dice que no cree en Dios. No, yo no los quiero convencer, pero porque yo lo he escuchado, yo he platicado con Él, yo he sentido su presencia, yo estoy vivo gracias a Él, yo he pasado por todos estos dolores y he soportado eso gracias a Él. Algo que entendí de todo este camino, hay una frase que la verdad es de que la detesto, porque me la dijeron muy seguido y yo sentía mucha culpa porque no me gustaba esa frase que es: "Dios le da las pruebas a sus mejores guerreros". Y yo sinceramente la detesto, ¿no? Y más porque me la decían y pensaba que para mí era como que una cosa buena la que me están diciendo, y decía: "Yo me imagino a Dios un día levantarse y decir: 'Déjame le mando cáncer a Quique porque se ve muy cómodo', ¿no? O sea, es mi mayor guerrero, déjame le mando cáncer". Yo no me imagino a Dios, mandándome cáncer, ¿no? Y en ese momento, cuando les digo que vi que Dios me abrazó y que estuvo conmigo en todo momento, entendí esa parte, ¿no? Dios nos dio el libre albedrío de poder tomar decisiones
Y esas decisiones nos han llevado a que nos pase lo que nos pasa. O sea, a mí el cáncer no fue porque me lo dio Dios, no fue fue porque así es la vida. Porque por el rencor que sentía, por lo que comí, por mi estilo de vida, por lo que sea, me dio cáncer. Es parte del libre albedrío y es parte de ser humano. A mí como me dio cáncer, a alguien le pudo haber pasado otra cosa, pudo haber perdido algún familiar. Así es la vida, pasan cosas. Lo que entendí, y algo bien importante, es que Dios no le manda a las pruebas a sus mejores guerreros. Dios está contigo en todas las pruebas que tú tienes en la vida y no te abandona. Y eso para mí fue luz en el camino, ¿no? Entender esa parte, porque les digo, yo siempre me sentía mal por eso, porque me decían esa frase y no me gustaba, y entendí que no. O sea, Dios no te manda pruebas, Dios está contigo en todas tus pruebas y no te abandona. Y, y es algo que sí me gusta compartir siempre que tengo la oportunidad de platicar de esto. Esto casi no lo platico en las conferencias porque las conferencias duran cierto tiempo y a veces me piden ciertas cosas, pero cuando tengo la oportunidad de poder platicar lo que Dios ha hecho en mi vida y poder platicar de la manera en la que yo he sentido a Dios en mi vida, esto es, ¿no? No se vayan muy lejos. O sea, lo que les digo, la prueba más grande de amor que yo he visto en mi vida fue cuando mi mamá y mi papá me dijeron, quisiera ser yo el que esté pasando por eso y que no seas tú. Ahí les va una noticia. Hubo una persona que hizo eso. Hubo una persona que mandó a su hijo al mundo a librarnos del pecado, aún y sabiendo que iba a pasar por sufrimiento y por dolor. Y dijo, no me importa pasar por todo esto con tal de librar del pecado a todos mis hijos. Entonces, hay ciertas cosas, o la mayoría de las cosas en la Biblia, yo las puedo ver reflejadas en lo que me ha tocado, ¿no? Vivir. Y por eso soy una persona de fe, ¿no? Entonces, mi mentalidad cambió por completo. O sea, me quería aventar de un paracaídas, al día siguiente fui y me aventé el paracaídas. O sea, ya cuando yo tenía una meta, ya era, hazlo mañana. O sea, no me quiero quedar con las ganas de nada. No sé cuánto tiempo voy a estar en esta vida, pero quiero estar lo suficientemente orgulloso de que en mis últimos días yo pueda voltear a la cara, ver la cara a Dios y decir, Dios, le saqué provecho a la vida que me diste. La vida que me diste, aquí está. El planeta que me diste, lo conocí. Conocí el mundo, hice lo que quise, viajé, hice de todo. O sea, aquí está. O sea, le saqué provecho a este regalo que me diste, que fue la vida, ¿no? Entonces mi mentalidad cambió por completo. Empecé a ver la vida de esa manera y cada meta que me ponía la quería conseguir, la quería alcanzar. Y desde ese entonces en adelante he vivido de esa manera, ¿no? He viajado, he conocido muchas culturas, eh, he tenido buenos momentos, he tenido malos, pero la verdad es de que ahorita yo tengo una vida de la cual si yo me llego a ir mañana, yo estoy seguro que puedo voltear a Dios con orgullo y decirle, le saqué provecho a la vida que me diste.